Y en este segundo bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el ingeniero Amílcar Troche, presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros. Nos encontramos con el ingeniero Amílcar Troche, presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Melissa. Un gusto siempre estar en contacto con máquinas y construcciones para hablar de los temas que nos apasionan, la construcción, las máquinas, el desarrollo del país. A las órdenes. Vamos a hablar un poco sobre el decreto 1683/2024 que reglamenta la ley 5841. ¿En qué consiste? Vamos a ponernos un poco en contexto. El Paraguay es un país que no tiene producción de petróleo ni sus derivados, por lo tanto, el 100% del material asfáltico de origen bituminoso que se usa en nuestras carreteras es importado, lo cual significa una enorme salida de recursos genuinos al exterior. Compramos todo el asfalto, todos los combustibles. Sin embargo, tenemos hoy en Paraguay 3 grandes fábricas productoras de cemento Portland. La Industria Nacional del Cemento, Cementos Iguazú y Cementos Concepción Secom. La capacidad de producción de estas empresas nacionales supera ampliamente hoy la demanda del sector. Digamos que estas 3 empresas juntas están trabajando a media máquina. Todavía les queda un remanente muy grande como para abastecer obras de carreteras, por ejemplo, con pavimento rígido. Ahí ya te dije de manera indirecta un primer beneficio. Vamos a dejar de sacar dólares que nos cuesta a nosotros conseguir los dólares y ese dinero se va a invertir para potenciar a estas industrias paraguayas, ¿verdad? Segundo, en todo el mundo siempre hay una tipo competencia entre pavimentos flexibles y rígidos. Está mucho más difundido el pavimento flexible, el de asfalto, que los rígidos. Sin embargo, en los países industrializados del norte, del hemisferio norte, el pavimento de hormigón está muy difundido porque tiene una mayor vida útil. Dura más tiempo. Históricamente se decía que el pavimento de hormigón tenía un costo inicial mucho más elevado que el pavimento de asfalto, pero en los últimos años se vienen produciendo constantemente subas del petróleo, inestabilidades por las guerras, etcétera, que hace que los precios tengan una variación muy importante. El cemento, en cambio, acá en Paraguay, con la aparición de 2 empresas privadas, Cementos Iguazú y Secom, se produce una sana competencia, lo cual hace que haya abundante producto en el mercado. Aquellas históricas colas de desabastecimiento sean un mal recordatorio del pasado y entonces el Paraguay está hoy en condiciones de empezar a construir carreteras de hormigón. Este decreto viene a poner un poco una ley, la ley que va a regular cómo se va a hacer. En una primera etapa establece que el 30% del presupuesto de nuevas carreteras del Ministerio de Obras Públicas debe ser destinado a los pavimentos de hormigón y sucesivamente año tras año va subiendo en porcentaje esa inversión en pavimentos de hormigón hasta alcanzar un tope, tengo entendido que es 35 o 40%. Por supuesto, esto no va a ser de inmediato porque al no tener nosotros la experiencia en pavimentos de hormigón vamos a tener que traer todo el equipamiento de última tecnología. Tenemos que potenciar las plantas elaboradoras de hormigón y los proyectos deben ser hechos por especialistas que probablemente en esta primera etapa vamos a tener que traerlos de afuera, usar las experiencias que ellos fueron acumulando con errores en los países vecinos de la región para aprender qué es lo que no hay que hacer. Lo del equipamiento de máquinas, el mercado mundial te ofrece de inmediato, no hay problemas para eso. Los trenes de pavimentación de encofrado deslizantes están como para el momento que se lo compra, en 30, 45 días pueden estar en Paraguay, y también los operadores y los que dirigen la obra de pavimento de hormigón en una primera etapa vamos a tener que traerlos de afuera para que vayan pasando esa experiencia a los nacionales.
Particularmente estoy muy esperanzado de que los pavimentos de hormigón lleguen a insertarse fuertemente en nuestra matriz de carreteras, porque duran más y la combinación de una capa importante de pavimento rígido y una pequeña capa de rodadura de pavimento asfáltico para el confort es muy importante. En los países industrializados se usan 30, 40 centímetros del pavimento rígido y encima le ponen una pequeña capa de 4 a 5 centímetros de material asfáltico. ¿Para qué eso? Para evitar el golpeteo que producen las carreteras sobre las juntas. Como las juntas están exactamente espaciadas, se empieza a producir un golpeteo de las cubiertas al pasar encima de las juntas y eso se resuelve. Le da confort al conductor cuando tiene una pequeña capa de pavimento asfáltico. Entonces, cuando se va a hacer mantenimiento, solamente esa capa reducida de pavimento asfáltico es retirada y es reemplazada rápidamente. Y sin embargo, todo el paquete estructural que absorbe la carga del tráfico permanece fijo. En Alemania existen algunas carreteras de hormigón que son anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además de brindar este confort, ¿brindan mayor seguridad? Bueno, la seguridad viene dada por una serie de factores entre las que entran de manera determinante la señalización horizontal y vertical y en algunos lugares en donde son los denominados puntos negros, sectores de mucha accidentalidad, probablemente en esos sectores hay que tener un cuidado especial, ranurar el pavimento de hormigón de tal manera que haya un mayor agarre entre las cubiertas y el pavimento o usar la pequeña capa de pavimento asfáltico que con un determinado diseño de rugosidad le da la mayor fricción entre cubierta y pavimento. Pero aparte de eso, el tema de la seguridad vial pasa muchísimo por la educación, que es un factor en donde todos los países de Latinoamérica y el Paraguay principalmente está con un rezago muy importante. Volviendo a los beneficios de este decreto, ¿van a generar también mayores fuentes de empleo? Absolutamente. Ese es uno de los factores más importantes. Imagínense que las 3 industrias cementeras van a tener que aumentar su producción, lo cual va directamente a impactar en contratar más gente y aparte de eso, todo el movimiento que se produce en el entorno, el traslado de la materia prima a los sitios de obra, que por lo general son muy alejados de las fábricas y el entorno, los obreros, o sea, el grupo de obreros que va a estar trabajando en el hormigón elaborado va a crecer. Hoy esa demanda no existe porque no hay pavimentos de hormigón. Entonces, a aumentar la demanda de cemento Portland para carreteras, las fábricas van a tener que contratar más gente. Las empresas de concreto elaborado van a tener que instalarse, contratar gente y proveer a la pista el hormigón elaborado. Ahí hay una cantidad impresionante de gente, conductores de camiones que transportan piedra, triturada, arena, agua para el amasado, el cemento mismo. En fin, hay una serie de sectores relacionados a la construcción que van a tener demanda y que hoy no tienen ningún requerimiento porque no tenemos este tipo de obra. Y luego, ya construida la carretera, espero que no cometamos el histórico error muy en boga en América Latina de construir, usar y no mantener. El mantenimiento es vital. El día que se inaugura una carretera debe empezar el mantenimiento. Como gremio, como Centro Paraguayo de Ingenieros, ¿cuáles son las perspectivas de trabajo que se tienen con respecto a la implementación de este decreto? Bueno, nosotros estamos muy esperanzados de que al abrirse una nueva ventana, varios profesionales paraguayos jóvenes que han tenido la oportunidad de formarse en posgrado en países del primer mundo puedan insertarse dentro de los profesionales que van a aprender más rápido y van a estar en poquísimo tiempo a la cabeza de estos proyectos. Es una oportunidad laboral muy importante para una generación que va a bajarse al campo de trabajo y va a encontrar este nuevo andarivel que no representa absolutamente ninguna dificultad insalvable, pero a la que hay que dedicarle tiempo para poder tomar las particularidades del proceso. Va a haber demanda de profesionales ingenieros juniors, semi-juniors y seniors en ingeniería de vial. Es decir, los beneficios van desde el obrero hasta los jóvenes ingenieros que fueron a capacitarse al exterior. Así como decís, y se traslada a las industrias, al sector empresarial, el sector profesional, los obreros
y todo el entorno. Imagínense que se construya una carretera de hormigón entre Concepción y Vallemí, donde están las fábricas de cemento. La cantidad de gente que va a tener que proveer comida, acompañamiento, yuyo para el tereré. Hay todo un entorno ya con nuestras particularidades de gente que se involucra y que de manera directa o indirecta gana el sustento para su familia. Eso es demasiado importante. Hoy en día la economía pasa a ser circular. Todo debe ser retirado, procesado, utilizado, reciclado de tal manera que impactemos lo menos posible en el medio ambiente. Y sobre todo vamos a dar la oportunidad de que las industrias paraguayas de cemento se sostengan, se potencien y detrás las empresas de hormigón elaborado. Muchas gracias. Un gusto siempre, este es un tema que nos apasiona y espero que muy pronto estemos hablando de las primeras adjudicaciones de pavimento rígido en Paraguay.